Bueno, muy buenas tardes, alumnos y alumnas. He decidido grabar este video para hacer de la comunicación algo más humano y no escondernos detrás de las letras y del formato escrito. Así que la idea de este video es explicar un poco lo que venimos trabajando y desarrollando estas últimas clases, ¿sí? Eh, en las primeras clases lo que fuimos viendo tienen que ver con los géneros literarios, ¿sí? Los géneros literarios son la forma que nosotros tenemos de clasificar textos de acuerdo a su contenido. Es por eso que he decidido utilizar las cajas como recurso, ¿no? Los géneros literarios son muchos, ¿sí? Son muchos. En primer año, nosotros, por ejemplo, trabajamos el género periodístico, donde encontramos textos como la noticia, la entrevista, la crónica. Pero este año lo que vamos a trabajar es el género narrativo, ¿sí? Donde encontramos textos como novelas, microrrelatos y cuentos. ¿Son los únicos géneros literarios que existen? No. Además, hay otros géneros, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el género lírico, que es donde encontramos textos como las poesías. También tenemos el género dramático, donde encontramos guiones de obras de teatro. Y también tenemos otro género como el género didáctico, utilizado mucho en las escuelas, ¿sí? Donde encontramos textos que tienen que ver con el aprendizaje, como por ejemplo los manuales escolares o los diccionarios. Volviendo al género que vamos a ver este año, que es el género narrativo, este es un género donde un autor utiliza un narrador para contar una historia, ¿sí? Para contar una historia que puede estar articulada con la realidad o puede ser absolutamente ficcional, ¿sí? En definitiva, lo que nosotros vamos a trabajar, los textos específicos que vamos a trabajar del género narrativo, son los cuentos y algunos micro relatos. Nosotros hasta ahora hemos visto algunos cuentos, ¿no es cierto? Hemos visto un elefante ocupa mucho espacio y otro texto que vimos es Pájaros Prohibidos, de Eduardo Galeano. Mientras que un elefante ocupa mucho espacio es un cuento, Pájaros Prohibidos es algo más cercano a un microrrelato, ¿sí? Que es como un cuento, pero muchísimo más chico, ¿sí? Más simple, ¿sí? En este sentido, nosotros vamos a desarrollar lo que tiene que ver con los cuentos, ¿sí? Los cuentos tienen una estructura bastante simple, ¿sí? Tienen una introducción donde se desarrolla el ambiente, ¿sí? Y sus personajes nos introducen ese mundo del cuento, ¿no? Por ejemplo, en Pájaros Prohibidos vemos que el ambiente es una cárcel donde están prohibidas muchas cosas, entre ellas los dibujos de pájaros, y se nos presentan a los personajes, ¿no es cierto? Se nos presenta a la niña, se nos presenta a Diácono Pérez, se nos presentan a otros presos políticos, y algo fundamental, ¿no? Que son los villanos. En este sentido, este personaje está caracterizado por los censores, que son los que censuran, ¿sí? Ahí, dentro de un cuento, lo primero que vamos a ver es eso, ¿sí? La presentación o la puerta de entrada a los ambientes y a los personajes. Lo que sigue luego, ¿sí? Tiene que ver con el centro del cuento. ¿Qué es el conflicto? ¿Sí? El conflicto es algo que los personajes, es una adversidad por lo general, que los personajes deben resolver, ¿sí? Por ejemplo, en Pájaros Prohibidos, el conflicto era que los censores le rompen la carta a la niña con los pájaros porque estos estaban prohibidos. Es este el conflicto, ¿sí? Lo que va a hacer
que el cuento prosiga y desarrolle una tensión. Una tensión que va a tener que resolverse en el desenlace. Ojo, quiero hacer una aclaración. Esa tensión, ese conflicto que nos aparece en el centro, puede resolverse de manera triste, trágica, o de manera feliz. Pero también puede resolverse dejando un final abierto. Entonces, volviendo para atrás. En un cuento tenemos la introducción, donde se nos presentan el ambiente y los personajes. El segundo momento del cuento es el centro, que es donde nos aparece el conflicto que tienen que superar esos personajes. A veces ese conflicto tiene que ver con el ingreso de otro personaje que viene a funcionar como un villano, pero también puede ser un hecho el conflicto. Y en el desenlace, lo que se desenlaza es ese conflicto, es el final. ¿Qué resolución tiene ese conflicto? ¿Ese conflicto se resuelve de manera feliz? ¿Se resuelve de manera alegre? ¿O se resuelve de manera abierta? Esto es muy importante a la hora de responder a nuestras preguntas. Muchas veces, lo que aparece en los trabajos prácticos, cuando yo les pido los personajes que participan de ese cuento, en el caso de Pájaros Prohibidos, muchos obvian a los censores. Y en el cuento de Un elefante ocupa mucho espacio, muchos obviaron, no mencionaron, al dueño del circo. Entonces pensemos, ¿sí?, si realmente esa historia, tanto Pájaros Prohibidos como Un elefante ocupa mucho espacio, pueden desarrollarse sin esos personajes. ¿Puede desarrollarse el cuento Pájaros Prohibidos sin los censores? ¿Puede desarrollarse el cuento Un elefante ocupa mucho espacio sin el dueño del circo? No. ¿Por qué no? Porque esos personajes son los que van a desatar el conflicto. En el caso de Pájaros Prohibidos, desatan la censura de los pájaros que escribe y dibuja la niña. Y en el caso del cuento Un elefante ocupa mucho espacio, el conflicto lo termina desatando la explotación que lleva a cabo el dueño del circo hacia los animales, que van a huelga general. Ahora, tenemos planteado esos dos conflictos. ¿Cómo se resuelven? En el cuento de Eduardo Galeano, el desenlace es muy simple. La niña mete escondidas a los pájaros disfrazados de puntos en copas de árboles, y el dibujo logra pasar. En el cuento de Un elefante ocupa mucho espacio, el conflicto se desenlaza, tiene su final, con la libertad de los animales, que finalmente viajan a África luego de haber hecho la huelga general dentro del circo. Digo esto porque esas son las series de complicaciones que han surgido con respecto a la interpretación de las partes del cuento, ¿sí? Entonces, tengamos muy en claro, y volvamos a leer el marco teórico Partes de un cuento, cuáles son las tres partes, ¿sí? Las tres partes, la introducción, el centro y el desenlace, y qué pasa en cada una. Sin esa comprensión, lo que nos va a pasar es que nuestra interpretación va a fallar un poquito, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros no podemos entender muy bien de qué trata un desenlace, cuando yo les pida reescribir un final diferente al original, al cuento original, no lo van a poder hacer o se les va a complicar mucho. Por ejemplo, en Un elefante ocupa mucho espacio, nosotros sabemos que el final es que finalmente los animales, a través del derecho a huelga que reclaman, logran su libertad ante el sistema de explotación que mantenían en el circo, ¿no? Y los devuelven a África. Ese es el final original. Ahora, cuando yo les pido que cambien ese final, tiene que ver con que ustedes me ofrezcan un final alternativo,
diferente al original. Por ejemplo, en el caso de un elefante ocupa mucho espacio, la huelga puede ser diluida mediante la represión y finalmente los animales no serían liberados y serían eh, esclavizados nuevamente, ¿no? Como estaban con anterioridad. Ese puede ser un final alternativo. También puede haber otro final alternativo, un poco ya más trágico, que tiene que ver, quizás, puede ser, estoy pensando en voz alta, que una vez subidos al avión los animales, en venganza el dueño del circo les ponga una bomba y que estos estallen en el cielo. Sí, es un final bastante trágico, apelo a su creatividad para que no sea tan dramático el final, pero bueno, más o menos es con tintes explicativos lo que estoy diciendo. Bueno, en última instancia sí quería felicitarlos por los trabajos que vienen realizando, que en general están muy bien, ¿sí? Están muy bien, salvo estas cuestiones que espero que el video aclare. Lo que sí me gustaría es que cuando tengan dudas o consultas sobre un tema específico, me vayan preguntando, ¿sí? Así las podemos disipar, ¿sí? Resolver antes de que ustedes hagan el trabajo y no tengan que hacer dos o tres trabajos también. Así que bueno, nada, los saludo, les mando un beso grande a todos y la verdad que los felicito por asegurar la continuidad pedagógica a ustedes y a sus familias, ¿sí? Que también espero que los puedan ayudar en esta modalidad virtual y un poco nueva para nuestra población de jóvenes y adultos. Bueno, les mando un beso grande y ya saben, voy a seguir subiendo videos, en caso de que siga la cuarentena, como parece que va a seguir, para que la comunicación sea un poco más humana y explicar algunas dudas, ¿sí? Que han surgido con respecto a los trabajos prácticos. Bueno, les mando un abrazo grande.